Ha sido un protagonista clave en las investigaciones de los casos Penta y SQM. Como subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, fue sacado de ese cargo y ayer despedido del servicio. Hoy nos acompaña en CNN Chile Cristian Vargas. Señor Vargas, muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Hagamos un poco de historia sobre lo que ocurre en este año tan complejo para impuestos internos. ¿Cuándo ustedes empiezan a recibir presiones políticas por las investigaciones que llevaban a cabo? Yo diría que ese tipo de presiones empezó gradualmente a raíz del denominado caso Penta. De ahí en adelante empezaron a verse estas denominadas presiones, intentos de injerencia para que en el servicio de impuestos internos, para que las decisiones del servicio en esta materia de delitos tributarios se hiciera en base a consideraciones que no eran propiamente las institucionales. ¿Ya con Delano y Lavín había presiones sobre impuestos internos y de quién? Ya con Delano y Lavín. A ver, lo que ocurre es que el exdirector Jorat me transmitía esas preocupaciones. Todavía en ese tiempo yo no tenía claro de dónde venían, pero todavía eran iniciales, eran tenues, iban más bien orientadas a cuestionar el hecho que estas situaciones fueran o no delito, configuraran o no delito. Desde el gobierno había personeros presionando para que no se persiguiera el caso Penta de Delano y Lavín. Yo creo que sí. ¿Y cuándo se intensifican esas presiones, señor Vargas? Esas presiones se intensifican, esos intentos de injerencia, digamos, en el actuar de impuestos internos se intensifican con la denominada arista Soquimich del caso Penta. ¿A qué atribuye usted que en ese momento se intensifiquen las presiones? Bueno, yo creo que lo que indica la evidencia, distintos antecedentes que yo he tenido en vista, es que se debía, el propósito era limitar las investigaciones porque iban apareciendo políticos, personas ligadas a la actividad política, involucrados en situaciones que podían haber sido constitutivas de delito. ¿El origen de las presiones era Rodrigo Peñailillo? Los antecedentes que yo tengo indican que sí. ¿Desde cuando se estaba investigando en el caso Penta, Delano y Lavín, era Peñailillo el que presionaba? No tengo la seguridad de eso, la certeza de eso, pero puede presumirse que ya en ese tiempo venían de ahí, desde el gobierno, Ministerio del Interior, Ministerio de Hacienda. Si se ratificara el intento del cual usted hace referencia, de presiones de parte de Rodrigo Peñailillo, exministro del Interior, ¿qué tan grave es? Bueno, yo lo considero gravísimo para el funcionamiento del Estado en Chile, de la República, del Estado de Derecho, porque precisamente uno espera que el ministro del Interior deba ser el garante de la aplicación de las leyes en el país, de la vigencia del Estado de Derecho, de que las instituciones realmente funcionen. Y eso no sea solamente palabras, sino que en la realidad eso se respete y se garantice. Y si el ministro del Interior se resulta comprobado que estos intentos de injerencia en el actuar de un servicio público para ocultar ilícitos y proteger a sus autores, obviamente que resulta de la mayor gravedad. Cuando ustedes presentan la querella contra Pablo Wagner y contra su cuñada, ¿cuál es la respuesta o la presión que reciben concretamente del gobierno? La respuesta del gobierno. Bueno, las presiones ahí iban en el sentido de que, primero, que esa querella no se presentara o que no involucrara en realidad algunos de los hechos que nosotros tomamos conocimiento. Por ejemplo, una boleta de honorarios emitida por la señora Lacerda, que es una testaferro del señor Pablo Wagner, ex subsecretario del gobierno anterior, para no incluirle la querella. A eso apuntaban las presiones concretamente, ¿ya? De todas maneras... ¿Por qué esa boleta involucraba a SQM? Porque esa boleta involucraba a la empresa Soquimich. Era una boleta emitida a Soquimich. Entonces ese hecho ya gatilló una serie de cuestionamientos y de intentos por qué no se incluyera. Luego, esos intentos de limitar, digamos, la acción del servicio o modificar las decisiones que nosotros estábamos tomando en base a nuestras consideraciones institucionales, los propósitos del servicio, también incluían un cuestionamiento de las diligencias que estábamos solicitando a la Fiscalía. En concreto, ¿cuál es la presión más fuerte, diría usted, que se ejerce a raíz del caso SQM sobre el Servicio de Impuestos Internos? Bueno, hay varios episodios graves e importantes que son los que está investigando la Fiscalía en este momento. Por lo tanto, yo prefiero no... Yo declaré ante la Fiscalía, allí los relaté, los hechos que yo tomé conocimiento.
Y bueno, quiero que la Fiscalía investigue luego todas esas circunstancias en profundidad y tome sus propias decisiones. Pero hubieron varios episodios importantes, graves, que demuestran esa injerencia política en relación con ese cuadro. Vamos específicamente al día en que Jorrat, el exdirector del Servicio de Impuestos Internos, le pide a usted que lo acompañe a una reunión en Hacienda en que estaban, según consta en las declaraciones, es lo que han dicho, Samuel Donoso, estaba también Andrea Palma, jefa de gabinete del ministro de Hacienda, usted, Jorrat. ¿Había alguien más en esa reunión antes de hacer la pregunta? Bueno, es lo que ha declarado el propio exdirector Jorrat. ¿Me falta alguien más? No, solo Okay. lo que le ha Esas descrito. personas. Dicho esto, quiero saber cómo se presentó Samuel Donoso, que después supimos que era abogado de SQM, cómo se presenta a sí mismo en esa reunión y qué dice. Mira, a ver, yo no quiero dar detalles acerca de esa situación porque es uno de los episodios que investiga la Fiscalía, pero sí puedo decir que efectivamente él se presentó como alguien, como un representante del gobierno, como un abogado de confianza del gobierno. Ese fue en ese carácter él dirigió la reunión. ¿Usted no sabía que él era abogado que iba a representar SQM? No, por supuesto que no. Y desde el Ministerio de Hacienda se les dice a ustedes, a Jorrat y a usted, que le entreguen toda la información a esa persona. Claro, no hubo una petición específica, diría yo, no hubo una petición específica, solamente que tuviéramos una reunión y hubo una serie de cuestionamientos de parte de este abogado y requerimientos de información. Y después de esa reunión, ¿se arma una estrategia o se les comunica a ustedes una cierta estrategia que tenía que ver con la empresa SQM? Ese es un episodio que son hechos que está investigando la Fiscalía. ¿Es cierto? Pero efectivamente algo sí hubo. No sé si a raíz de esa reunión, pero sí hubo una estrategia orientada a limitar las investigaciones que desarrollaba la Fiscalía en relación con Sokimich. Eso sí es efectivo. ¿Es cierto o no es cierto que esa estrategia consistía en que, como Servicio de Impuestos Internos, ustedes declararon una contienda de competencia con la Fiscalía para no entregarle los antecedentes a la Fiscalía en concreto? Le pidieron al Servicio de Impuestos Internos que no le entregara la documentación a la Fiscalía y que instaurara legalmente una contienda de competencia. Sí, algo de eso ocurrió. Eso es, en términos generales, lo que ocurrió. Pero como le digo, no me gustaría dar detalles de ese asunto porque entiendo que la Fiscalía lo está investigando, pero hubo una estrategia que apuntaba en ese sentido, el sentido que usted señala, y que en todo caso no resultó porque al interior del servicio nos opusimos a la subversión jurídica. Yo personalmente le planteé al director Jorrat la necesidad, incluso antes de que la Fiscalía pidiera formalmente al servicio la entrega de la documentación contable de esa empresa Sokimich, que dijera públicamente que esa información estaba a disposición de la Fiscalía si ella la requería para la investigación de delitos graves que investigaba la Fiscalía, que no solamente eran tributarios, estamos hablando de delitos de lavado de activos, cohecho, soborno. En estas presiones, ¿se estaba involucrado también el ministro de Hacienda? Perdona, lo que quería para terminar con la idea. Ahora, en todo caso, esa estrategia no funcionó. Nosotros nos opusimos. Yo convencí al exdirector Jorrat de que la entrega de esa información debía hacerse. Incluso antes de que la Fiscalía lo requiriera, yo personalmente en medios de prensa dije que antes de que la Fiscalía lo requiriera que el servicio no podía prestarse para ninguna maniobra que significara una traba a las investigaciones que desarrolla la Fiscalía. Señor Vargas, tengo una duda técnica. ¿Cómo se puede instaurar, que es lo que le pidieron, nos dice usted, al Servicio de Impuestos Internos, una pelea de competencia con la Fiscalía? ¿Eso tenía que hacerse por una vía legal, ir al Tribunal Constitucional tal vez? Entiendo que sí. La estrategia que se planteó en esa ocasión, a la que usted hace alusión, desde luego que, desde mi punto de vista, no tenía ningún asidero jurídico, no tenía ningún asidero legal, y por eso esa es la razón por la cual me opuse. Perdón, ¿esa era una estrategia consensuada entre SQM y el gobierno? Bueno, eso no me consta, no lo sé. O sea, no lo sé en realidad. Pero usted esa estrategia se la da a conocer a alguien del gobierno. Me la da a conocer el propio director Jorrat y otras personas. ¿Y Jorrat la había recibido de quién? No quiero dar detalles de eso. Pero Jorrat la había recibido de otra persona del gobierno. Probablemente sí.
¿Y estaba de acuerdo, Jorrato, no con esa estrategia? Porque usted dice, yo me manifesté como que no tenía ningún sustento jurídico, que nos pidieran que como servicio de impuestos internos fuéramos al Tribunal Constitucional para instaurar una pelea de competencia con la Fiscalía. Para no entregar la información a la Fiscalía. Para no entregar la información y a de la esa Fiscalía. forma se levantara, se iniciara una contienda de competencia entre los dos organismos. Me parecía absolutamente ilegal y sin fundamento Usted no jurídico. está de acuerdo, pero Jorrato ¿estaba o no estaba de acuerdo? Bueno, el exdirector Jorrat no es abogado, por lo tanto sus apreciaciones desde el punto de vista legal no eran digamos, completas, pero sí pidió mi opinión y pidió la opinión a otros abogados que tenían del servicio que tenían una opinión distinta. Le preguntaba si el ministro de Hacienda tuvo un rol en estas presiones. No lo sé, la verdad. No me consta que el ministro del Interior, el ministro de Hacienda tuviera... Pero entiendo por las propias declaraciones del exdirector Jorrat que la jefa de gabinete, su jefa de gabinete, la jefa de gabinete del ministro de Hacienda era la que participaba de reuniones y de una serie de hechos que pudieran ser constitutivos de estas presiones o de injerencia en las materias propias de competencia de impuestos internos. ¿Y los mensajes que enviaba esta jefa de gabinete, Andrea Palma, venían del ministro de Hacienda o venían del ministro del Interior? Bueno, es un asunto que debiera dilucidar con más propiedad que yo el propio exdirector Jorrat. ¿Qué le decía Jorrat a usted? Jorrat me decía que venían del Ministerio del Interior. ¿Del ministro del Interior? Del Ministro del Interior. Hubo presiones también, hasta ahora hemos hablado esencialmente de la nueva mayoría y del gobierno. Hubo presiones también de personeros de la Alianza para limitar las investigaciones o el accionar del Servicio de Impuestos Internos. El director Jorrat me señalaba que habían consultas informales a través del ministro de Hacienda, a través de otras vías informales y cuestionamientos al actuar del servicio respecto de algunos personeros políticos de la UDI, del señor Novoa. Ellos sabían actuaciones que estábamos realizando, recopilación de antecedentes en la subdirección jurídica, y eso ellos lo cuestionaban y nos hacían llegar esos cuestionamientos. Pero eran presiones o cuestionamientos también directamente hechos por personeros o parlamentarios de la Alianza Entiendo que sí. al director del Servicio de Impuestos Entiendo Internos. que sí. ¿De la nueva mayoría también? Sí, Parlamentarios de ambos sectores. sí, es lo que me señalaba el director Jorrat. ¿Le dio nombres el director Jorrat? Me dio nombres. ¿Los podría decir? Yo creo que no es conveniente porque eso es parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía. ¿Y estos parlamentarios concretamente presionaban por pedir que Impuestos Internos no abriera la investigación? ¿Qué era concretamente lo que hacían o lo que decían? Sí, apuntaban a eso. Apuntaban a que una serie de aristas, denominadas aristas, que se abrieron a raíz del caso Sokimich, Penta Sokimich, que involucraban a otras empresas, una serie de otras empresas contribuyentes, el servicio no las analizara, no analizara por lo menos esas otras aristas en relación con la configuración de posibles delitos tributarios. Específicamente, para ser muy claro, parlamentarios entonces de diversos sectores políticos pedían limitar la presentación de querellas del Servicio de Impuestos Internos que los pudieran perjudicar, Sus cuestionamientos apuntaban a eso. a pedir que no se siguieran presentando querellas. Sí. Hay específicamente un caso que es un beneficio de rectificación que se le da a Jovino Novoa cuando él tenía en el sistema del Servicio de Impuestos Internos una anotación Sí. y temas pendientes con el Servicio de Impuestos Internos. ¿Por qué ocurrió esto y cómo lo califica usted? Para ser preciso, lo que él obtuvo fue una condonación condonación. de intereses y multas, condonación que es irregular, que no pudo haberla obtenido porque existía en el sistema informático del servicio una anotación que fue hecha por la subdirección jurídica, por uno de los departamentos que depende de la subdirección jurídica, y que se hace cada vez que hay una investigación o recopilación de antecedentes respecto de ese contribuyente por la posible comisión de delitos tributarios. Entonces, cuando ocurre eso, se efectúa esta anotación e impide las condonaciones. Y se hace precisamente en base a una jurisprudencia, fallos de la Corte, en que en otros casos, en otras ocasiones anteriores, cuando el servicio ha efectuado condonación de intereses y multas y después resulta la comisión de un delito por los mismos hechos, entonces la Corte ha señalado que en ese caso no pudo haber dolo, porque si el propio servicio dio una condonación, o sea, una remisión de intereses y multas, es porque consideró que el caso no había dolo.
¿Cómo es posible que entonces Impuestos Internos haya aprobado esa condonación si no era legal? Yo creo que es una irregularidad. Así se lo hice ver en su momento, una grave irregularidad, y se lo hice ver al director Jorrat. ¿Es cierto que el abogado que pidió esa condonación es el mismo que había perdido una causa anterior para Impuestos Internos precisamente por esta misma razón? Así es. O sea, él sabía las consecuencias que podía tener porque había perdido una causa de Impuestos Internos. Debió haberlo sabido perfectamente. No haber alegado en una audiencia, también con Jovino Novoa, en que se discutían las medidas cautelares, Sí. y respondiendo que se le pasó a un procurador del Servicio de Impuestos Internos. Me parece muy grave y no creo que sean explicaciones aceptables por parte del servicio. Hay un grave problema, por lo menos hay un grave problema de gestión. Ahí. Por lo menos. Por lo menos. Y por lo más, ¿qué cree usted que fue lo que sucedió? Por lo más, bueno, si hubo una decisión en ese sentido, me parece muy grave. ¿Cree usted que puede haber habido, qué le parece más creíble en definitiva? ¿Que se le haya pasado ir a un procurador, que se le haya pasado la causa, o que se haya decidido no ir a alegar a esa causa? Es que por la experiencia que tuve cuando estuve a cargo de la supervisión jurídica, no me parece posible que el jefe del Departamento de Defensa Judicial, el jefe de la Oficina de Litigación Penal, no hubiera tenido conocimiento de que la audiencia se celebraba ese día. En todo caso, espero que sea un error y que no sea la inasistencia, esta omisión, producto de una decisión del Servicio de Impuestos Internos. ¿Es cierto que durante todo este caso el Ministerio del Interior recibía información muy rápida, incluso antes que ustedes, de algunas acciones de la Fiscalía? Sí, efectivamente. ¿Cómo le llegaba esa información? De eso no tuvimos nunca conocimiento, exacto, cómo le llegaba esa información. Pero sí estaban muy enterados de todas las diligencias que nosotros efectuábamos, tanto en la causa, en la investigación de SQM que llevaba la Fiscalía, como incluso de las acciones propias, diligencias propias de la recopilación de antecedentes internas del servicio. Usted mencionó al fiscal Ayala en su declaración ante la Fiscalía. Bueno, eso no me voy a referir a eso porque es parte de la investigación que desarrolla la Fiscalía. Pero sería importante lo siguiente. Hay una conversación entre usted y Michel Jorrat, porque ya ha trascendido también la declaración de Jorrat. Hay una conversación entre usted y Jorrat. ¿Es Jorrat quien le dice que el fiscal Ayala es quien le entregaba a Rodrigo Peñailillo la información? ¿Sí o no, señor Vargas? Lo que dice exactamente el exdirector, lo que me dice es que hay un fiscal que fue a acusarnos, cuando presentamos la querella, fue a acusarnos, entre comillas, esa fue la expresión, al ministro Peñailillo porque habíamos cometido una estupidez con presentar esa querella. La de SQM. La de SQM, o sea, no la de SQM, la querella contra Wagner, incluyendo una boleta emitida a esa empresa, Sokimich, y además pidiendo como diligencia la incautación de los antecedentes contables del año 2009-2014. Lo que no era efectivo en todo caso, pero así fue entendido por este fiscal que fue, según el relato, según lo que me dijo Jorrat, a acusarnos al ministro del Interior. Usted entonces le pregunta el nombre del fiscal, ¿descarta algunos nombres Jorrat? Que esos detalles, como le digo, creo que son importantes que la Fiscalía los investigue y dilucide cuál es la verdad del asunto. Ya ha trascendido que Jorrat le habría dicho no es Norambuena, no es Gajardo, y que usted le habría dicho entonces es Ayala, y que le habría respondido que sí. ¿Es efectivo eso? No es exacto, pero tiene relación con los hechos. ¿Cómo es exactamente? Y que eso es lo que, como te ya digo, trascendió. por las investigaciones que desarrolla la Fiscalía, yo prefiero que ellos terminen, digamos, su tarea. Pero finalmente le menciona a Jorrat el nombre de Ayala. Yo me voy a referir a eso. Cuando usted decía que había parlamentarios de distintos sectores políticos que presionaban o que ejercían presiones para evitar que Impuestos Internos ejerciera acciones en ciertas aristas, esto significa que ellos no solamente presionaban por Penta y SQM, sino también por otras empresas que tenían problemas tributarios, ¿no? Sí. O sea, había políticos preocupados de que Impuestos Internos accionara en casos de otras empresas. Sí, así es. Se han conocido casos de empresas que han rectificado como Ripley, Alsacia, Copec, Celulosa Arauco. ¿En cuáles de los casos había políticos preocupados? Bueno, no quisiera entrar en esos asuntos. Yo creo que todos esos contribuyentes que ustedes mencionan sí están relacionados con financiamiento ilegal de la política, cuestión que a nosotros como Impuestos Internos no nos interesaba.
¿ah? Sí nos interesaba el financiamiento ilegal de la política cuando eso ocurría o se cometían a raíz de ello delitos tributarios, ¿ah? Y eso sí me parecía grave porque más allá de los montos involucrados o del perjuicio fiscal causado, si sobre todo eran hechos ilícitos cometidos en que estaban involucrados autoridades, diputados, senadores, etcétera. Entonces, eso lo revestía de una mayor gravedad. ¿Bancar también está involucrado en financiamiento irregular de la política? Había muchas empresas que yo espero que Impuestos Internos de luego continúe las investigaciones. Muchas de estas aristas que surgieron a raíz del caso Sokimich, Penta Sokimich, fueron remitidas, yo las remití a la Subdirección de Fiscalización por instrucciones del exdirector. ¿Bancar está entre ellas? Puede estar entre ellas. Bancar, Alsacia, Grupo Angelini, Copec, Ripley, son las que hemos conocido hasta ahora y usted dice que en todas ellas hay visos al menos de financiamiento irregular de la política. Puede haber. ¿Hay más empresas que pueden estar vinculadas y que han aparecido en el proceso de rectificación con financiamiento irregular de la política? Pueden haberla, no conozco los antecedentes en detalle porque las rectificatorias de declaraciones de impuestos se presentan ante otra unidad, otra instancia del servicio, no era la Subdirección Jurídica. Cuando yo no conocí esa otra rectificatoria, sí requería antecedentes de la rectificatoria que presentó en su momento SQM Salar, que es una filial de Sokimich, y que no me fueron entregados. Oportunamente, por lo tanto, nunca pude tener esos antecedentes para preparar, o para por lo menos analizar los antecedentes y determinar si había o no la comisión de delitos tributarios. ¿Quién se negó a entregarle, a pesar de sus peticiones reiteradas, la rectificación de SQM Salar? Más allá de los funcionarios individuales, de las personas, creo que lo importante es que creo que ya había una decisión institucional, una decisión del director en orden a que no tuviera acceso a esos antecedentes. ¿A que usted no tuviera acceso a antecedentes? Por el peligro que podía existir de que los consideráramos para una acción penal. ¿Los antecedentes de estas empresas, ninguno de ellos se ha entregado a la Fiscalía? Bueno, hasta cuando yo estuve como subdirector jurídico, no. Desconozco si después han sido entregados esos antecedentes. Había una instrucción de no entregar esos Pero más datos. allá de entregar antecedentes, lo importante es la decisión que el servicio tome. El análisis primero de si constituyen o no delito tributario y si constituyen delito, la decisión de accionar penalmente o no, que es distinto de entregar los antecedentes contables o etcétera a la Fiscalía. Usted es abogado. Desde el punto de vista estrictamente jurídico, los antecedentes de todas estas empresas que están mencionadas, desde el punto de vista jurídico, ¿significaban que Impuestos Internos debió haberse querellado contra ellas? De los antecedentes que yo conocí, por lo menos había indicios de que configuraban delitos varios de los hechos y conductas que fueron objeto después de rectificatoria. Pero no conocí los antecedentes en detalle ni en profundidad. Era el análisis que había que hacer, había que recopilar antecedentes. O sea, es parte de la tarea y de la misión que tiene el Servicio de Impuestos Internos. El hecho de que el Servicio de Impuestos Internos no se haya querellado o no haya seguido analizando lo suficiente estos casos de estas empresas que podrían haber llegado finalmente a tribunales, Sí. ¿a qué lo atribuye usted? ¿Tiene que ver, cree usted, con que ahí podían haber vínculos con financiamiento irregular de la política? Bueno, yo creo que sí, y eso es grave, es gravísimo porque el servicio tiene propósitos que están fijados por ley, tiene objetivos que son institucionales. Cuando todos estos intentos, estas presiones o intentos de injerencia, ¿cierto?, en el servicio para cambiar ese rumbo institucional y que las decisiones se adopten no en base a consideraciones objetivas, técnicas o jurídicas, sino que en base a consideraciones políticas, entonces estamos en una situación grave. No solamente para el Servicio de Impuestos Internos, sino que estamos ante una situación grave, atentatoria del Estado de Derecho en el país. El ex director Michel Jorrat ha dicho que las presiones que se ejercieron desde el mundo político sobre el Servicio de Impuestos Internos no dieron ningún resultado. ¿Usted se atrevería a sostener lo mismo? Lamentablemente no. ¿Dieron un ¿Cuál fue? resultado? Yo creo que sí que dieron resultados. ¿Cuál fue ese resultado? O sea, yo creo que el resultado está a la vista. O sea, hoy día hay distintos resultados. Obviamente hubo retraso en la presentación de acciones, pero no solamente eso, sino que omisión de presentación de acciones, que fue precisamente la situación, las diferencias
que llevaron a la crisis, la diferencia mía con el director, exdirector, y que llevaron a la crisis del Servicio de Impuestos Internos, que terminó con la salida de él y después con la salida mía también del cargo, de subdirector jurídico. Yo creo que ese es un efecto importante, porque el problema que hay detrás de todo esto y la razón de nuestras diferencias no es una cuestión puntual, de si presentamos una querella, como se ha querido por algunos plantear, de si presentamos una querella hoy día, mañana o en 2 días más. Ese no era el punto, ¿no? El tema importante, digamos, y que subyace a todo eso, sustantivo, es que si el servicio estaba o no, y el director del servicio estaba o no dispuesto a aceptar presiones, estaba disponible para aceptar presiones y tomar decisiones importantes, relevantes, en base a esas injerencias, en base a consideraciones extrainstitucionales, ajenas al actual del servicio o no. Ese es el trasfondo de nuestras diferencias con el exdirector Jorral. Yo creo lamentablemente que él sí estuvo disponible para presiones. Y eso me parecía un grave error, porque obviamente lo debilitaba en su rol de director. Cristian Vargas, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche en CNN Chile. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.